Comenzamos con el modelado de una cúpula semiesférica apoyada en todo su contorno, en este caso en rinoceros. Empezamos dibujando una esfera. A continuación dibujamos un plano rectangular que divida la esfera por su plano medio. Recortamos la mitad inferior de la esfera y borramos el plano rectangular auxiliar. Controlamos en el menú Propiedades la densidad de las isocurvas de la esfera. Eliminamos los puntos de control de la semiesfera inferior recortada. Los puntos de control los activamos en Edición, Puntos de control, Activar puntos de control. Mallamos la superficie, cambiando a continuación el mallado a una nueva capa. Exportamos la malla como DXF. Por último, construimos el nervio de borde auxiliar para completar el modelo definitivo en AutoCAD. Comenzamos con el modelado de una cúpula semiesférica de planta hexagonal, en este caso en rinoceros. Empezamos dibujando una esfera. A continuación dibujamos un plano rectangular que divide la esfera por su plano medio. Recortamos la mitad inferior de la esfera y borramos el plano rectangular auxiliar. Dibujamos un hexágono inscrito en la esfera, así como los planos verticales coincidentes con la base del hexágono para recortarla posteriormente. Recortamos la esfera y borramos los planos verticales y el hexágono auxiliar. Controlamos en el menú Propiedades la densidad de las isocurvas de la esfera. Extraemos la estructura alámbrica, curvas, a partir de las isocurvas anteriores. Exportamos las curvas como DXF. Y por último, las curvas exportadas servirán como base auxiliar para construir el modelo definitivo en AutoCAD.
Comenzamos con el modelado de una cúpula semiesférica de planta triangular, en este caso en rinoceros. Empezamos dibujando una esfera. A continuación dibujamos un triángulo inscrito en la esfera. Dibujamos también un plano rectangular que divida la esfera por su plano medio. Recortamos la mitad inferior de la esfera y borramos el plano rectangular auxiliar. Dibujamos los planos verticales coincidentes con la base del triángulo para recortarla posteriormente. Recortamos la esfera y borramos los planos verticales y el triángulo auxiliar. Controlamos en el menú Propiedades la densidad de las isocurvas de la esfera. Extraemos la estructura alámbrica, curvas, a partir de las isocurvas anteriores. Exportamos las curvas como de XF. Por último, las curvas exportadas servirán como base auxiliar para construir el modelo definitivo en AutoCAD. Comenzamos con el modelado de una cúpula parabólica, en este caso en rinoceros. Empezamos dibujando una circunferencia para definir la base y una línea para definir la altura de la cúpula parabólica. A continuación dibujamos un paraboloide. Controlamos en el menú Propiedades la densidad de las isocurvas del paraboloide. Extraemos la estructura alámbrica curvas a partir de las isocurvas anteriores. Exportamos las curvas como de XF.
Por último, las curvas exportadas servirán como base auxiliar para construir el modelo definitivo en AutoCAD. Comenzamos con el modelado de un toro, en este caso en rinoceros. Empezamos dibujando un toro. Dibujamos un plano rectangular que divide al toro por su plano medio. Recortamos la mitad inferior del toro y borramos el plano rectangular auxiliar. Eliminamos los puntos de control del semitoro inferior recortado. Estos se activan en edición, puntos de control, activar puntos de control. Mallamos la superficie, cambiando a continuación el mallado a una nueva capa. Exportamos la malla como DXF. Y por último construimos el nervio de borde auxiliar para completar el modelo definitivo en AutoCAD. Comenzamos con el modelado de un paraboloide hiperbólico a partir de rectas, en este caso en rinoceros. Empezamos dibujando un cuadrado que se corresponda con la proyección en planta del IPAR. Levantamos mediante líneas la altura del IPAR en dos extremos opuestos, con diferentes medidas, aunque también podrían ser iguales. Dibujamos con líneas los cuatro bordes del IPAR, conectando los dos vértices levantados con los dos vértices que se mantienen en la base. Realizamos un barrido de dos bordes opuestos sobre los dos bordes restantes. Controlamos en el menú Propiedades la densidad de las isocurvas del IPAR. Extraemos la estructura alámbrica curvas a partir de las isocurvas anteriores. Exportamos las curvas como DXF. Y las curvas exportadas servirán como base auxiliar para construir el modelo definitivo en AutoCAD.